Pero bueno, sí, más o menos decía eso, que se disgregaba el epitelio de revestimiento, los vasos. Después, en la fase proliferativa, ocurría la reconstitución de las glándulas por, por las células epiteliales de la porción basal, secreción de colágeno y sustancia fundamental, y se reconstituían las arterias espiral. Y en la fase secretora, el endometrio se volvía endomatoso y las glándulas tenían el aspecto dentado que se ve ahí, y había una transformación del estroma en células residuales. ¿Qué hormona está actuando preferentemente, a ver, en la fase proliferativa? El estrógeno. Bien, y en la fase secretora, la progesterona. Bien, y por ejemplo, a ver, ¿quién secreta los estrógenos? El ovario. Muy bien. ¿La progesterona? También. ¿Y qué estructuras dentro del ovario en una fase o en la otra secretan las hormonas? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, la progesterona. ¿Y en los estrógenos? Las folículos. Bien. Bueno, sí, generalmente la capa granulosa y un poco la teca interna. En esta otra imagen, ¿pudieron ver de qué se trataba? Sí, profe, es una trompa uterina. Sí. Es la ampolla de la trompa. Y se puede distinguir por la cantidad de pliegues de la mucosa hacia la luz que tiene. Bien. ¿Saben cómo se llaman esos pliegues? ¿No se llaman pliegues mucosos? ¿Fimbrias? Sí, también se llaman fimbrias. Por las dudas que lo encuentren con ese nombre, cada una de estas evaginaciones de la mucosa, esos pliegues, ¿sí? Se llaman fimbrias. Lo van a ver en anatomía también. Bien, ¿la mucosa cómo está constituida? Por epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas. Ajá. ¿Y qué más? La mucosa, ¿qué otra cosa tiene entonces? El tejido conectivo. Bien. ¿Hay glándulas? Sí. Hay células secretoras. ¿Cómo? Que hay células secretoras. Claro, serían glándulas unicelulares en todo caso. Ahora, como estructura de glándula, como conocen ustedes, no. Claro. Después van a ver que hay otros órganos que la mucosa, en otro, por ejemplo, en el tubo digestivo hay estructuras glandulares. Está bien, porque esas células secretoras uno las podría considerar glandulitas unicelulares como las células caliciformes del epitelio respiratorio o en el intestino. Bien. Después, ¿qué otras capas tenemos en la trompa? Bueno, son 3 capas en total. Está la mucosa, que es la que hablamos recién, que es la más interna, y hacia externo, después viene la muscular. Y esta muscular se divide en 2. Está la circular interna y la longitudinal externa. La circular... histológicamente es? ¿Cómo? Histológicamente, ¿qué tipo de músculo es? Liso. Bien. La circular interna es la más grande. Y se llama circular porque la orientación de las células es de manera circular. Y la externa, la orientación de sus células es longitudinal. Bien. ¿Y la tercera capa? Es la capa serosa,
que Bien. es un revestimiento de epitelio plano simple. ¿Solo epitelio es la serosa? Y tejido Esta conectivo. serosa es un repliegue del peritoneo, ¿eh? Epitelio plano simple y el peritoneo, qué más va a tener aparte de ese epitelio? Tejido conectivo denso. Claro, tejido conectivo, ¿sí? En general denso. Hasta puede haber tejido graso, adiposo, digo. Bueno, muy bien. Pasemos, ustedes ya terminaron entonces, sí. Sí, Seguía. Bueno, acá se repetía un poco, ¿sí? El equipo número 2, hábleme del epitelio de la trompa. Sí. ¿Cómo que? ¿Hay alguien del equipo? Nosotras charlamos que en la imagen A se veían las paredes de la trompa, que está cubierta por 3 capas, como venían charlando, Sí. que está señalada la mucosa, que es epitelio cilíndrico simple, que después en la imagen B se señala una lámina propia que tiene la mucosa, que es de tejido conectivo laxo, que se llama corion, y en la B también se ven las células ciliadas, que se ven más claras, y las células secretoras que estaban hablando, que son un poco más bajas con un núcleo central, y después vimos que, bueno, está señalada la capa muscular, que ya dijeron que era de músculo liso, y bueno, de la serosa también vimos que estaba formada por una hoja visceral de peritoneo, que es mesotelio y es epitelio plano simple. Bien, ese es el nombre del epitelio plano simple, mesotelio. Van a ver generalmente alrededor de en la capa adventicia muchos vasos, muchas estructuras vasculares de forma, esto no es típico de la trompa, pero por ejemplo cuando vemos aparato cardiovascular ponemos el preparado de trompa porque acá transcurre un montón de vasos por ese meso que le hace a la trompa, el peritoneo, vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeños vasitos, o sea, una estructura muy vascular. 2 preguntas, a ver si alguien sabe. ¿Cuál les parece que es el riesgo de una implantación de un embarazo ectópico? Que uno de los lugares más comunes es la trompa. Eso por un lado. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Sí. Y por otra parte, este tipo de epitelio, ya es una pregunta muy... ¿Cambia a lo largo del ciclo femenino? ¿O siempre es igual? Cambia con base en la producción de hormonas para prepararse para recibir a un posible ovocito fecundado. Pero la trompa no se prepara para el ovocito fecundado. O sea, no es normal que se implante ahí. Se mantiene igual. ¿Cómo? Se puede implantar en otros lados. Yo creo que se mantiene igual porque la trompa más que nada contribuye al movimiento. Claro, digamos, a facilitar el encuentro. Pero hay descripciones de que, por ejemplo, en la primera fase hasta la ovulación, digamos, hasta los primeros 15 días o 14 días del ciclo, predominarían las células ciliadas, tratando de justamente, si hay espermatozoides o hay óvulos, bueno, el día 15, facilitar el movimiento, digamos, sobre la superficie de esto, ¿sí? Y que después predominaría la actividad y el número de células secretoras. ¿Por qué? Porque al secretar
sustancias hacia la luz de la trompa. Si hubo fecundación esos 7 días, ¿se acuerdan? Los primeros 7 días, el cigoto transcurre sin implantarse. Es cuando llega la cavidad uterina al día 7, ahí se implanta en el útero. Pero mientras tanto que tienen que vivir de algo, y en general vive y se nutre de las secreciones que hay en la luz de la trompa. Por eso aumentaría la cantidad en proporción entre las células secretoras con respecto a las ciliadas. Bueno, eso por las dudas que lo lean por ahí. ¿Y qué problema habría en una implantación de un embrión en la trompa? Puede ser una obstrucción o que no se implante correctamente, o sea, no se... No sería viable y hay que sacarlo de manera quirúrgica para que no termine de reventar toda la trompa de falopio a medida que vaya creciendo. Claro. O sea, si uno lo detecta muy precozmente, lo que puede, digamos, no es viable. Hay que, o quirúrgicamente, o a veces con medicamentos, puede, si es muy precoz, puede, digamos, impedir el desarrollo. Hay que impedirlo, digamos, no es viable. Porque si se avanza, ¿qué va a pasar? Si algo se implantó acá. La trompa de falopio no tiene lugar, digamos, para acoger a un embrión, es muy chiquitita. Claro, y además se está formando un intento de formar una placenta, muchos vasos sanguíneos. Entonces el curso natural es que esto explote, reviente, digamos, o hará de un vaso. ¿Se acuerdan que el sincicio se mete cuando está en el endometrio? Ese es un sitio preparado, pero acá, en cuanto dorada, uno de esos vasos importantes que hay por ahí en la parte más externa de la trompa, hay una hemorragia intraperitoneal. Digamos, el cuadro típico es una mujer entrando a la guardia con un dolor abdominal muy intenso, muy pálida, porque está sangrando masivamente hacia adentro del peritoneo, ¿sí? Bueno, o sea, un cuadro de abdomen agudo con síntomas de estar perdiendo sangre hacia algún lugar que no se ve, porque no es que pierde sangre externamente, sino que está sangrando hacia la cavidad abdominal. Digamos, una cosa bastante común en un embarazo ectópico y hay que tratar de evitar. Bueno, del equipo 3, ¿Sofi? No, del 2. ¿También era de ustedes? Sí. Sí. Bueno, ¿y acá? Ahí llegamos a la conclusión de que era el cuello uterino, donde ahí delimita, está marcado la mucosa, que es un epitelio cilíndrico simple, que es la que contiene glándulas, que es la que va a secretar moco, el moco va a depender de la fase en que esté el ciclo, si es más espeso o no, para favorecer o impedir la entrada del espermatozoides al útero. ¿Y acá qué pasa? Ahí nos está marcando la zona de transformación, que es el sitio de transición entre el epitelio estratificado del plano vaginal y el epitelio cilíndrico simple cervical. En la zona que la mujer en la edad fértil se localiza justo por fuera del orificio externo, ocurre una transición brusca entre el epitelio estratificado plano del ectocervix y el epitelio cilíndrico simple secretor del moco del conducto cervical, el endocervix. Y se podría decir que antes de la pubertad y después de la menopausia, la zona de transformación está adentro del conducto cervical. Y por ejemplo, ¿qué pasa en las mujeres que han tenido un hijo? Generalmente esto es como que se abriera un poco y entonces queda esta zona
expuesta al pH ácido de la vagina y ahí digamos, muchas veces esto se puede llegar a convertir en este tipo de epitelio, esta zona es como que se abre un poco el cuello, ¿sí? Entonces, muchas veces, si acá aparece un epitelio como este, un plano estratificado, puede tapar la salida de las glándulas y generar unas estructuras muy comunes de ver, que son los quistes de Nabot, que son las glándulas tapadas por un epitelio plano estratificado. Sí. A ver. Y además, ¿qué importancia tiene para las mujeres esta región? Porque es muy importante. ¿Qué asociación conocen ustedes? ¿Eh? No sé, no quiero meter la pata, pero... ¿Esa parte, profe, no se asocia con lo del cáncer de cuello uterino? Claro, digamos, es la región donde obviamente puede aparecer, o sea, que está relacionado con el virus del papiloma, pero sí. Cuando se hace un Papa Nicolau, uno... Claro, es el Papa Nicolau. Claro, lo que busca se raspa y se sacan células generalmente del fondo del saco de vagina, pero son células generalmente descamadas de esta región. También puede ser de alguna otra parte del exocervix. Pero esta es una región bastante propensa por la irritación, etcétera, a la aparición bajo el estímulo, digamos, viral de un cáncer de cuello, y lo que se hace es detectar con el Papa Nicolau citológicamente las células que se puedan ir descamando. O sea, la detección es muy precoz. Antes de que, si acá hay un cáncer, antes de que rompa la membrana basal y ya se haga invasor. En general, en un primer estadio, por descamación de células, es intraepitelial el carcinoma que se puede detectar a través del Papa Nicolau. Bueno, obviamente, si el Papa Nicolau es sospechoso, uno después va a buscar hacer una biopsia dirigida a la zona, que generalmente se hace un conito, ¿sí? Que se saca así más o menos, un triángulo de esta región, cuando ya va a buscar, ya vio un Papa Nicolau medio muy patológico, digamos, ¿sí? Bien. Bueno. Una pregunta más. ¿Estas glándulas son parecidas a las endometriales? ¿Las cervicales transportan el espermatozoide dentro del conducto cervical o no? No, las glándulas. Por eso las glándulas cervicales. Son esas. En realidad, estas glándulas no son tubulares, sí, ramificadas. Claro. Pero estas no se descaman en la fase menstrual, ¿eh? O sea, a pesar, son del útero, son del cuello del útero. Después vean anatómicamente que es una región especial. Ahora, con respecto a las endometriales, no sufren la fase de menstruación. O sea, estas en cada ciclo no se descaman en la parte más, digamos, superficial, no descama. O sea, no se desprende en cada ciclo, sino que lo que hacen estas glándulas en cada porción del ciclo es cambiar la consistencia de la secreción, haciéndola más líquida, claro, bajo la influencia de los estrógenos, y más densa y viscosa bajo la influencia de la progesterona. ¿El equipo 3? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó esta imagen y la que sigue. Esta sí. es de vagina. Sabemos que tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. En el gráfico, con el número que dice número 1, vemos el epitelio plano estratificado, que corresponde a la vagina, y por debajo debería estar la lámina propia. Después está el tejido conectivo denso, que lo señala con un numerito 2,
y vemos varios vasos sanguíneos con eritrocitos adentro que lo señala con el número 3. En el 4, con ayuda del ayudante, pudimos ver si eran nódulos linfáticos, pero no nos quedó claro que era el 4. Después, en las capas 5 y 6, la 5 corresponde a la muscular circular interna y la 6 a la muscular longitudinal externa. Bien. ¿Tiene serosa? Tiene una adventicia. Adventicia, muy bien. Claro, ya hasta la vagina, el peritoneo no llega ahí a las paredes laterales. Claro, no. Muy bien, sí, el 4 es un acúmulo de linfocitos que se puede ver como Sí. se puede, van a ver, obviamente es mucho más común en el tubo digestivo, ver acúmulos ya bastante más grandes y organizados, pero acá también se pueden ver. No es digamos, un diagnóstico diferencial, no es un diagnóstico característico, pero Claro, digamos, no. puede estar, digamos, por eso lo han esquematizado. Bien. ¿Y este esquema? Este esquema pudimos ver que muestra los folículos en las etapas de maduración. Primero los folículos primordiales, que están compuestos por una capa simple de células foliculares planas, y después, a medida que el ovocito aumenta de tamaño, esa capa simple de células planas pasa a hacerse cúbicas y pasa a ser un folículo primario. Bueno, ese folículo primario, esas células que tenía van a estratificarse y formar la membrana granulosa. Sí. Y en ese folículo primario también, que ya es avanzado, se forma por fuera de la lámina basal, sería la teca, que es, se divide en la teca interna y la teca externa. Bueno, a partir de ese se comienzan a formar cavidades con líquido y se forma el antro, que ahí ya pasa a ser un folículo secundario, y último pasa el folículo a ser, pasa a madurarse y va a liberar el ovocito. Ajá. ¿Acá en qué día estamos entonces? 14. 14. Entonces, primordial, que es acá, sí, primordial, primario, cuando tiene un epitelio cúbico o estratificado, secundario, cuando ya tiene líquido, o sea, entre Sí. las células, y bueno, este es un maduro terciario de Graf, etc. Bien. ¿Y después qué pasa con esta cavidad que queda una vez que se expulsó el ovocito? Acá. Eso sería un cuerpo hemorrágico que se termina por transformar en un cuerpo lúteo, que después quedan atrésicos y quedan como cicatrices en los ovarios. Como que la superficie de los ovarios, por ejemplo, de una mujer que ya ha pasado por varias ovulaciones, en su superficie se le pueden observar varias cicatrices, digamos, que van quedando. Claro. Entonces, cuerpo lúteo, distinta. Al principio acá hay como un sangrado, y después las células Cuerpo de la hemorrágico, sí. y de la teca se transforman, es como que se hinchan y se transforman en células típicas de las células secretoras de hormonas esteroides, o sea, con mucho retículo endoplásmico liso, como espumosas, digamos, y un coágulo acá en el centro. Después eso se va reabsorbiendo, ¿sí? Sí, por eso, como estas células tienen muchos lípidos, de ahí viene lo de lúteo. Lúteo es como amarillo en no sé qué idioma, debe ser en latín. Y
Y después, cuando esto ya es una cicatriz, varios meses después, ¿sí? Son albicans. Entonces, albicans, Sí. glúteos. Sería el último que está acá abajo de la arteria. Acá, exactamente. También muestra bien el gráfico la capa de células cúbicas que rodea todo el ovario, como que la representa bien. Exactamente. Estas son células que dependen del peritoneo y se les llama capa germinal porque en algún momento se pensó que eran las que originaban los ovocitos. Sí. Después se vio que era un error, que los ovocitos vienen del saco vitelino en una etapa muy precoz y ya se instalan, las ovogonias mejor dicho, se instalan en lo que es la región cortical de la gónada. Pero le quedó el nombre ese de epitelio germinal, que en realidad es un epitelio del peritoneo, ¿sí? Suele haber una capa un poco más de tejido conectivo acá, en esta región, que también, como en el testículo, algunos le ponen el nombre de capa albuginea, que es un conectivo denso. Después tenemos esto que rodea los ovocitos, que se llama estroma, ¿sí? O estroma ovárico, que es tejido conectivo bien celular, y los ovocitos en lo que es la cortical, y después hay una región central en los ovarios, que es más bien de tejido conectivo, vasos, nervios, etc. No es muy, digamos, significativo desde el punto de vista histórico, o sea, no hay ninguna estructura a reconocer. Bien. ¿Ustedes tenían este también? No, este era del equipo 4, ¿no? No, solo hasta la del ovario. Sí, es del grupo 4 esa imagen. Bueno, a ver los del equipo 4. Bueno, ahí pudimos determinar que se trataba de un preparado de la pared uterina, que la pared uterina está compuesta obviamente por 3 capas, que es endometrio, miometrio y perimetrio, creo que era. Perdón, ¿estamos viendo el mismo preparado? Ay, no, perdón, No, es otro ese. de glándula Ese es el de la mamaria. glándula mamaria. Ah, bueno, está bien. Que Sí. en ese caso determinamos que se encontraba en estado inactivo por la poca presencia de los conductos lobulillares terminales, ramificados que formaban el lobulillo. Después se veía una imagen con poco aumento. Sí. Y o sea, con poco aumento, donde las estructuras que estaban teñidas estaban sumergidas en un tejido conectivo denso, y entre los espacios interlobulares había tejido adiposo abundante. Bien. Y Estos después son los tres, antes, sí, está muy bien. Entonces, glándula mamaria para diagnóstico, siempre, digamos, los 3 componentes: adiposo, tejido conectivo denso, ¿sí? Y las estructuras glandulares, los lobulillos con los pequeños alveolitos o conductos terminales. Sigamos. Y después en la imagen de la derecha, que tenía mucho más zoom o más aumento, se representaban las células epiteliales glandulares, que estas células revestían el sistema de conductos, y después estaban las células mioepiteliales, que estaban situadas en la profundidad del epitelio, entre las células epiteliales y la lámina basal. Bien. ¿Y para qué sirven esas células mioepiteliales? Sé que estaban presentes en las porciones secretoras de la glándula, ¿puede ser? Sí. Son las que son, unas son las células propias de la glándula, que después si hay estímulo para lactar, porque hubo un embarazo, obviamente esto se expande, estos lobulillos se hacen más grandes, estas luces de los alveolos se hacen también más grandes, uno ve secreción. Y las mioepiteliales son las células que rodean cada uno de los alveolitos y que son respondedoras son como... son epiteliales, pero tienen como una estructura de actina y miosina que les permite una cierta contracción, ¿sí? Que responden a la oxitocina. Entonces, ante la succión del bebé, digamos,
van a ayudar a esa contracción a expulsar la leche, digamos, de los alveolos hacia los conductos más grandes, ¿sí? ¿Dónde se les ocurre que surge más comúnmente el cáncer de mama? ¿En el epitelio, en el tejido adiposo o en el tejido conectivo? ¿En el epitelio? En el epitelio, sí. En general todos los tumores más comunes del adulto son de origen de estirpe epitelial, digamos. Puede haber algún sarcoma de la parte, porque en general los carcinomas son todos de origen epitelial, el nombre genérico. Los sarcomas son los que se originan en tejidos blandos o músculos o huesos, o sea, tejidos derivados o relacionados con los tejidos conectivos o musculares. Sí, un carcinoma de mama en general surge de los epitelios estos, ¿sí? O de los conductos más grandes, pero siempre de los epitelios que revisten toda la, digamos, la glándula, que son, digamos, los que son más sensibles a hormonas, etcétera, ¿sí? Los que ciclan, digamos, también este epitelio tiene la mama también tiene sus ciclos, no tan grandes como cuando llega a ser mamaria, pero hay cambios en la estructura, en la cantidad de edema o no, en la fase preovulatoria y posovulatoria o premenstrual. Bueno, ¿y esta imagen? Profe. Sí. Nosotras al grupo 5 nos dio esos dos preparados. Hicimos lo mismo. El de mama y el que viene ahora de endometrio también. Ah, ¿yo les di el mismo? Sí. Ah, bueno, entonces ábrenme ustedes el 5 de este preparado, si lo pueden, si lo pudieron ver. Sí, vimos que, bueno, que era una de las 3 capas del útero, que es el endometrio, y reconocimos que está en fase proliferativa, que es al fin de la fase menstrual, y que se da por la liberación de estrógenos. Que la capa va a estar delgada, una capa delgada de tejido conjuntivo, y bueno, y las glándulas que son medias características también, que son como tubulares, alargadas y simples. Sí. Bueno, y debajo se observa el miometrio, que posee 3 capas, que como exentas mezcladas, pero son la longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa. ¿Qué músculo es? El músculo del miometrio. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo liso. Músculo liso. Bien. Bien. Si usted es sensible, ¿a qué tipo de hormonas puede ser el miometrio? A diferencia de otros músculos lisos. O sea, ¿este músculo liso será igual que el músculo liso de una arteria? Profe, ¿a la oxitocina puede ser? Bien, sí, claro. En el momento del parto, o sea, obviamente todos los músculos lisos histológicamente son iguales. Ahora, funcionalmente tienen receptores que los hacen sensibles a distintas sustancias o neurotransmisores, o en este caso hormonas circulantes, como es en el caso de la oxitocina, ¿sí? También digamos,
a hormonas que se liberan en el embarazo, porque este músculo tiene que... ¿qué le pasa en un embarazo a este músculo? ¿Queda igual? O sea, ¿el útero qué le pasa en el embarazo? Se hipertrofian las células musculares. Claro, aumentan el tamaño y además también proliferan, o sea, se multiplican, ¿sí? O sea, entonces le permite al útero ir creciendo en tamaño sin adelgazar las paredes, sino si se inflara simplemente sería como la vejiga, que uno vería la pared un poco más fina. Entonces, es sensible a todas las hormonas y después también hace un proceso de involución, o sea, las células se reducen, ya sea por apoptosis o, bueno, vuelven a su tamaño original, o bastante parecido al tamaño original del posparto. Entonces, seguramente es sensible a oxitocina, progesterona, estrógenos, en las cantidades que hay durante el embarazo, ¿no? Bueno, ¿y por qué acá les habla de una capa basal, por ejemplo, a diferencia de esta otra región? ¿Qué pasa en esta zona? En el endometrio. Creo que es porque la capa basal es la que se va, como que se rehace o prolifera durante cuando ocurre la menstruación, que la capa funcional del endometrio lo que sucede es que se libera se desprende durante la menstruación y la capa basal es la que la regenera, esa capa, creo. O sea, la basal continúa irrigada mientras que la funcional se deja de irrigar, entonces el tejido muere y se desprende. Exactamente. O sea, una se regenera todos los meses, la otra permanece a lo largo del tiempo. Y es donde están las células madre que después repitelizan la superficie y dan origen a que las glándulas puedan crecer y todo. Bueno, equipo 6. Profe, una pregunta. ¿Está bien decir que la capa del miometrio también responde a la hormona coriónica? ¿La gonadotrofina coriónica? La HCG, que creo que es la que secreta el embrión. ¿Hormona coriónica humana puede ser? Sí. La verdad no me acuerdo si es un estimulante. Podría ser, sí. Porque me acuerdo que actuaba, pero no sé si es sobre el miometrio o sobre el endometrio. Creo que contribuía a que no se desprenda la capa más superficial, o sea, la capa del... Claro, lo que hace la hormona, la gonadotrofina coriónica, que secreta el sincicio y el trofoblasto del embrión, ¿sí? Al principio estimula el cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo duraría 15 días y después decae su actividad. Entonces, los primeros 3 meses del embarazo, la gonadotrofina coriónica lo que hace es mantener activo el cuerpo lúteo para que siga secretando progesterona y no ocurra una menstruación. Después lo hace la placenta. ¿Cómo? Que después lo haría la placenta, ¿no? Después lo hace la placenta, que secreta ella misma hormonas. Lo que no sé si tengo que buscar si la GH tiene algún efecto concreto sobre el miometrio. No lo tengo así, pero, viste, a veces así un efecto importante que yo recuerde. No sé vos, Sofía, si has visto algo. No. Tendremos que buscar, porque, por ejemplo, puede haber alguna, pero no lo tengo así claro. Sé que el objetivo principal de la gonadotrofina coriónica es los 3 primeros meses mantener activo el cuerpo lúteo para que no decaiga y que siga secretando progesterona. Y después retoma la misma placenta, se encarga de secretar digamos, en el segundo trimestre y tercero, las hormonas para mantener el embarazo. Pero lo podemos buscar después, ¿sí? Voy a poner bueno, veamos el equipo 6.
Hola, profe. Nosotros somos el grupo 6. Bien. ¿Los tres esquemas están relacionados? Sí. Sí, profe. Bueno, la primera figura, lo que pudimos observar es que es un folículo primordial, ya que Sí. vemos las células más circundantes, más aplanadas. Vamos a tener que lo azul es el núcleo, Sí. con el citoplasma, y más periférico vamos a tener el estroma, que es lo rosado. Bien. Claro, y la otra imagen, la B, sería más un folículo primario. ¿Qué es esto que aparece rojo acá, rosado? La zona pelúcida. Bien. ¿Se acuerdan en qué fase de la mitosis está este ovocito? De la meiosis. Profase 1, no, ¿sí? Sí, en la profase 1 de la meiosis. 1 también. 1. Desde antes de, digamos, salir de la vida intrauterina, ¿sí? Ya había quedado detenido cuando se estaba formando ese, digamos, embrión femenino, ¿sí? Había quedado, las ovogorias habían migrado del saco vitelino a la cresta urogenital, se instalaron ahí, bueno, se empezó a formar, en este caso, una gónada femenina. Las ovogonias empiezan la meiosis y paran. O sea, empieza la profase 1 y para hasta 12 años después, que empiezan en cada ciclo a algunos ovocitos a completarla. ¿Cuándo se completaba la meiosis 1? ¿Se acuerdan? De paso repasamos un poco de lo que ven en embrio. ¿Se completaba en el momento de la fecundación? No, la meiosis 1. Sí, está bien. En el momento de la fecundación se completa la meiosis 2. Claro, me confundí con eso. Sí. En el periodo embrionario. No. No, en la pubertad. En el momento de la ovulación. Eso, muy bien. En el momento en que, ahí cuando explota y ya coso, ahí completa y expulsa el primer corpúsculo polar. Y si es fecundado, ahí completa la meiosis 2. Bien, ¿quién fabrica la zona pelúcida? Secreciones de las células de la granulosa. Ah, no, perdón, me confundí. ¿Sí? De la célula. Sí. Ah, no, sí. Célula de la granulosa y de la teca interna, si mal no recuerdo. Más que es una construcción conjunta dicen, del ovocito y las células de la granulosa. ¿Sí? Ah, sí, me confundí. Estas secretan glicoproteínas y es la que forma la zona pelúcida, que es lo rosadito que se ve ahí. Claro. Bien. ¿Y acá qué imagen, a qué corresponde esta imagen? Tuvimos un debate, pero lo que dijimos es que era un cuerpo albicans. Correspondía a la imagen. Sí, ya es el estado cicatrizal. A ver si lo puedo... Van a ver, en los libros van a ver otro, pero esto es tejido conectivo denso, como cualquier otra cicatriz, le quedan ahí algunos fibros. O sea, ese cuerpo lúteo, cuando empieza a involucionar, obviamente vienen como una invasión de tejido conectivo y queda lo que, digamos, constituido en lo que es una cicatriz común y corriente. Claro. Bueno. Sí. No, iba a mencionar que teníamos más periférico las células epiteliales planas, simple, más alrededor del cuerpo albicans. A ver, pero me parece... Imagen... No se ve muy bien, pero suponemos que... Claro,
tendría que estar. Lo que era la granulosa ya desapareció, se fue. Ya es, no hay más epitelio en esta región. Puede haber, no sé, algunas células medias alargadas, que no sé si serán fibroblastos, pero ya no hay nada de lo que en el ovario, en la estructura del ovocito, digamos, el crecimiento. Esto corresponde a un epitelio, la granulosa, que primero era cúbico y después se hace estratificado, ¿sí? El ovocito es el ovocito. Después viene la granulosa, que es como un epitelio, tiene por definición, células muy juntitas, poco material, acá hay una membrana basal, etc. Esto es un epitelio, obviamente especial, transitorio, digamos. Después, por fuera de ese epitelio, y cuando avanza un poquito más, ese tejido conectivo que rodea, que se llama estroma ovárico, la parte más interna se vasculariza mucho. ¿Para qué? Para justamente ayudar a nutrir este epitelio, que está creciendo rápidamente. En 15 días, esto era de una cosita chiquitita a un folículo terciario, digamos. Entonces provee todos los nutrientes. Esa zona vascularizada más interna se llama teca interna. Y después hay otra parte un poquito más periférica, no tan vascularizada, que rodea esta estructura y que es la teca externa. Cuando esto se expulsa y colapsa, entonces la granulosa más la teca interna, sobre todo, y parte de la teca externa, se transforma en estas células, digamos, lúteas, que configuran el cuerpo lúteo, y que se transforman en células secretoras de progesterona, que es una hormona relacionada con los lípidos, con el colesterol, en alta concentración, en alta escala, durante unos 15 días, salvo que haya embarazo. Bueno, no sé si les quedaron dudas de este práctico. En la imagen de arriba, quería preguntarle algo sobre las células foliculares. La otra, la de arriba. Sí. ¿Acá? No, sí, ahí. ¿Esas Sí. serían las células foliculares o esas serían las células de la granulosa? En este momento son células foliculares, pero cuando ellas mismas proliferan y se ponen así cuadraditas. Y fíjense que estas son equivalentes, tanto embriológicamente como funcionalmente, en el varón. La función como de protección, de nutrición, en el túbulo seminífero la cumplen las células de Sertoli. O sea, siempre la célula germinal, por decirlo de alguna manera, en este caso es un ovocito ya 1, porque ha empezado la primera meiosis, pero siempre están acompañadas, digamos, de células que le van a aportar las hormonas. La de Sertoli es la que capta los andrógenos y se la pasa a la meiosis masculina, a espermatocitos 1, y les da nutrientes, porque esta célula es como que es enorme, digamos, bastante más grande que cualquiera de las que está por ahí o afuera, y les aporta, digamos, la nutrición, las hormonas. Entonces, el sostén y eso. El sostén también, la protección que necesita. El sostén no solo estructural, sino metabólico y nutricional. Las foliculares y las de Sertoli en el epitelio masculino. Digamos que tienen una función parecida, y después vamos a ver la semana que viene que embriológicamente también nacen de un epitelio que está ahí recubriendo la gónada, y bueno, que vamos a ver que son los que dan origen a estas células, digamos, de sostén en ambas gónadas, ¿no? Son como los equivalentes. Bueno. Profe. Sí. A mí me quedó una duda con la última imagen. El grupo en general. A ver, ¿cuál? ¿Esta no? ¿La otra? La última. Esta. Sí. Esa. Sí, lo señalaba con la flecha negra. Sí. Para nosotros era el inicio de la formación del antro, porque si no, no sabíamos. El antro en general se empieza a formar entre las capas. Este epitelio después,
adquiere como otras capitas más, o sea, se hace un poco más estratificado. Y el líquido comienza entre las células de la granulosa, ¿sí? Primero acumula líquido ahí y después. Yo creo que acá lo que está señalando, no sé por qué, está un poco turbio, pero sería como el citoplasma del ovocito. O por lo menos esta es la región donde acá tenemos un núcleo que es un núcleo que está en profase de una meiosis, y acá toda esta región, que se ha coloreado un poco más rosado acá, está, digamos, toda el área ocupada por el citoplasma de ese ovocito. Ah, está bien. Dale, gracias. Lo que pasa es que es un momento en el que empieza a acumular, o sea, no solamente ve que el tamaño de esta célula comparado con cualquiera de otras es mucho más grande. Y aumenta de tamaño en los 15 días, que va desde el día 1 al día 15. Entonces es como que acumula justamente las células de la granulosa, le pasan nutrición y acumula qué sé yo, organelas, ARN, mensajeros, que después en los primeros momentos de la meiosis, de la mitosis, si hay fecundación, te van a dar toda la estructura, ¿sí? Para hacer esas primeras divisiones que eran la segmentación, hacerlas rápidamente sin tener que parar la célula a fabricar nuevo material para distribuirlo en las células hijas. Bueno, pero eso... pero todo esto es el citoplasma del ovocito. Nora, ¿me permitís un segundo compartir pantalla? Sí. Gracias, profe. Perdón, dejo de compartir yo. Sí. No, quería mostrarles por ahí, yo tengo este Power que hice para una tutoría el año pasado. Bueno, eso que vos decías de las diferencias de los diferentes estadios de los folículos. Bueno, como decía, el primordial, que tiene la capa folicular de células planas y una sola capa de células foliculares. Tener en cuenta que el ovocito tiene como un citoplasma muy clarito, como decía la profe, y un núcleo bastante notorio que a veces como que se va a la periferia. Entonces por ahí sí es medio confundible porque el citoplasma es muy claro. Después estas células se van haciendo cuboideas y se va generando la zona pelúcida por esas mismas células que generan las glucoproteínas, y después se genera la proliferación adoptando el nombre de la capa granulosa, con una zona pelúcida más marcada que recién en este folículo que es el avanzado se puede ver. Y acá también están las dos tecas que decía la profe, que por ahí entre las tecas y entre la teca y el estroma ovárico no se ve muy bien el límite, no está muy bien definido. Y acá por ahí son unas imágenes como demasiado lindas, que por ahí no las encontramos de esta forma, pero bueno, como para ir haciéndonos a la idea, ¿no? Estas como bolitas que se ven dentro del núcleo son láminas nucleares y son como conjuntos de glucoproteínas también que se secretan. Este sería un primordial, este también, y este un primario inicial. Y ahí se ve el cambio de la célula folicular plana a una célula folicular cúbica. Y acá ya vemos el avanzado. Obviamente esta es como una distinción especial que ayuda justamente a teñir el tejido conjuntivo y las glucoproteínas, entonces se ve bien marcadita la zona pelúcida. Pero vemos que eso no es muy distinguible la teca del estroma o en sí las dos capas de la teca. Acá nuevamente, seguimos viendo un folículo primario avanzado. Todo esto que vemos acá es el ovocito, que tiene ese citoplasma granuloso, clarito, entonces por ahí sí es confundible. Y la diferencia con un secundario es, como decía la profe, esta secreción de líquido antral y la formación del antro, o sea, con la formación del líquido folicular, se da entre las capas de la granulosa, separando a capas de la granulosa que rodean el ovocito, que van a formar lo que se llama el cumulo óforo,
del resto de las capas de la granulosa. Que este líquido antral lo que va a favorecer es que después, cuando aumente la presión, va a favorecer la liberación del ovocito rodeado con el cúmulo de ósforos, formando la corona radiada, y mantiene la zona pelúcida, que es lo que habíamos visto en el TPO de fecundación, que es importante para la interacción con el espermatozoide y la capacitación. Bueno, nuevamente, este es un folículo ya maduro. La cavidad antral es enorme, el tamaño del folículo es gigante, miren acá comparado con otros folículos primarios, y se distingue bien el cúmulo ósforo rodeando el ovocito, que queda en tamaño re chiquitito. Sigue teniendo la teca interna y la teca externa, que bueno, la teca externa también favorece y es una parte importante de la ovulación. Y con una imagen un poco más sin tanto detalle, no es tan nítida, pero podemos ver lo mismo, el ovocito rodeado por el cúmulo ósforo con el líquido antral. Y después, este es por ejemplo un cuerpo lúteo, que acá vemos que tiene un tamaño enorme, incluso muchas veces como que sobresale del ovario, y está formada por las células leutinizadas de la teca y de la capa granulosa, que queda después de la ovulación. Acá se pueden ver cómo adquieren como un colorcito más pálido por el cambio de fenotipo. Y bueno, estas células van a ser las encargadas de producir progesterona. Van a ver que, por ejemplo, estas células, después, más adelante, se van a parecer un poco en su aspecto a, por ejemplo, las células que uno ve en la corteza suprarrenal, que es otra región del organismo que secreta hormonas relacionadas con el colesterol. ¿Sí? Que claro, siempre es como espumosa, como más clarito el citoplasma, no tan eosinófilo, y por el contenido de lípidos. Tal cual. Y bueno, acá ya un cuerpo albicans que dijimos, ya son el cuerpo lúteo cuando sufre la cicatrización y se contrae. No es tan grande como un cuerpo lúteo. Y bueno, eso. Bueno, una cosa que me parece que me olvidé de poner que había seleccionado una imagen de placenta. Lo podemos ver la semana que viene, porque hay que empezar ahora en todos los prácticos a repasar imágenes para que ustedes vayan practicando para el parcial. Entonces, la semana que viene voy a poner preparados histológicos. O sea, vamos a tener, creo que... ¿Qué tenemos la semana que viene? Embriología. Creo que con ustedes me toca embriología de digestivo. Bueno, vamos a hacer el práctico del día, pero también un poco de repaso de imágenes, así van ya desde el comienzo, o sea, desde todas las que pueden entrar para el parcial, para que vayan, si quieren, ir preparándose para ensayando un poco para el parcial. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, buenísimo. sí. Profe, ¿el Mejor. parcial va a ser un choice y un oral? ¿Cómo? El parcial sería un choice y si aprobamos el choice pasamos al Yo, oral. ayer subieron algo